Sí se escucha, profe. Genial. Bueno, chicos, buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es María Fernanda Díaz. Soy odontólogo general egresada de la Universidad de Carabobo y especialista en cirugía bucal, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente soy miembro activo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Bucal y Maxilofacial. Y el día de hoy voy a compartir con ustedes un repaso de enfermedades sistémicas, ¿verdad? Que son muy importantes porque a pesar de no ser las únicas enfermedades sistémicas que vamos a encontrar en los pacientes, pero sí son las más comunes. Entonces es muy importante que tengamos presente cómo, en qué consisten estas enfermedades, un poquito el proceso fisiológico y fisiopatológico de cada una, y sobre todo, mucho más importante aún, cómo vamos a manejar a estos pacientes en la consulta. Entonces, bueno, nada, vamos a hacer un repaso y por favor cualquier pregunta la pueden ir dejando en el chat, de modo que al final de la presentación yo las voy a revisar y me va a tomar el tiempo de responder todas y cada una de ellas, ¿ok? Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos con la presentación como tal. La primera es la hipertensión arterial, ¿ok? Es una de las enfermedades sistémicas más comunes que vamos a ver en la consulta y su mismo nombre nos va a orientar sobre qué es. Hipertensión, hay un aumento sostenido de la presión arterial, ¿ok? Es una enfermedad que se define como crónica, controlable y multifactorial. ¿Por qué se dice que hay un aspecto de cronicidad en estas enfermedades? Porque normalmente cuando son diagnosticadas, normalmente ya el paciente tiene cierto tiempo con este padecimiento y por eso se dice que hay un carácter de cronicidad en esta patología. ¿Ok? Controlable, sí, porque en sus estadios iniciales, con pequeños cambios en el estilo de vida del paciente, podemos devolverlo a cifras tensionales normales, ¿ok? Y multifactorial, porque no es un solo aspecto el que me va a generar la patología, sino que hay muchas causas que van a entremezclarse y se van a combinar para darme este cuadro en el paciente. Entonces, sí, hay una cronicidad, sí es una enfermedad controlable y sí es multifactorial, ¿ok? Hay organizaciones a nivel internacional, como en el caso de la Asociación Americana del Corazón, que se encargan de hacer revisiones periódicas de todo lo relacionado con el tema de la hipertensión. Y esto porque normalmente hay ajustes en los valores que se dan para tomar como normales o como para establecer si un paciente es diabético, si está en un estadio 1, o si está, perdón, es hipertenso, si está en un estadio 1, si está en un estadio 2, si es un paciente que amerita tratamiento farmacológico o es un paciente que con una modificación en el estilo de vida y en la dieta podemos devolver a cifras tensionales normales. Y esta asociación, específicamente la American Heart Association o Asociación Americana del Corazón, nos ha sacado una revisión bastante completa. Es un artículo que yo les compartí a los muchachos a través de unos grupos de WhatsApp que han ido haciendo. Al final de la presentación les voy a colocar a la orden no solo mi correo, sino mi número de teléfono para los que quieran acceder a este artículo, pues hacérselos llegar con mucho gusto. En este artículo hay una revisión de conceptos, de cifras tensionales, las que son actualizadas. Esta específicamente es del año 2020, pero aunque en el 2022 hicieron una nueva revisión, mantuvieron los valores en los cuadros que se han dado como paciente hipertenso, hipertenso en estadio 1 y en estadio 2. ¿Okay? Entonces acá les traje esto para que lo puedan buscar, aquellos que no tengan la capacidad o que no les pueda hacer llegar el artículo y tengan aquí de una vez el título exacto y cómo buscar. ¿Okay? Y es en este artículo donde en la última revisión que hicieron establecieron un valor de 130 o menos para la presión sistólica, 130 milímetros de mercurio, y 85 milímetros de mercurio o menos para la presión diastólica. Esto, un paciente que se encuentra dentro de este rango lo podemos considerar como normal, un paciente sano. ¿Okay? Y hay un rango entre 130 y 139 milímetros de mercurio para la presión sistólica y de 85 a 89 milímetros de mercurio para la presión diastólica, que se consideran como una presión normal alta. ¿Okay? Son cifras que funcionan para el paciente y que no amerita tratamiento farmacológico como tal. ¿Okay? Sin embargo, ya saliéndonos un poco de estos límites, tenemos una presión arterial nivel 1, ¿okay? Que se encuentra en el rango entre 140 y 159 milímetros de mercurio para la presión sistólica y 90 y 99 milímetros de mercurio para la diastólica.
Un paciente que se encuentra en este rango ya es considerado un paciente hipertenso tipo 1 o nivel 1. Y tipo 2 o nivel 2 es un paciente cuyas cifras tensionales están por arriba de 160 milímetros de mercurio para la presión sistólica y de 100 milímetros de mercurio para la presión diastólica. Es un paciente, la diferencia entre estos dos estadios es que en el caso de los pacientes en nivel 1 no ameritan tratamiento farmacológico en la mayoría de los casos y son pacientes que aún tratándolos con modificaciones en el estilo de vida, son pacientes en el cual se combinan ciertos factores como el sedentarismo, como una mala dieta, como hábitos, como por ejemplo el cigarrillo, todo esto combinado nos puede devenir en un cuadro de una hipertensión nivel 1. No necesariamente tienen que ser tratados con fármacos, algunos sí, porque quizás tienen patologías de base asociadas a la hipertensión y pues tienen cuadros más complicados, pero algunos que no tienen cuadros tan complicados y en el cual quizás juega un poquito el tema de la edad o el sexo, puedan ser tratados con modificaciones en el estilo de vida y puedan ser llevados a cifras normales. No es el caso de los pacientes en un nivel 2, son pacientes que necesitan tratamiento farmacológico, muchas veces son tratamientos combinados, no es nada más un fármaco el que están tomando, y controles bastante estrictos, ¿okay? Para el tratamiento de la enfermedad. ¿Cómo vamos a dividir o cómo vamos a clasificar la hipertensión? ¿Okay? La vamos a clasificar en base a su etiología en hipertensión esencial, primaria o idiopática, y también está la hipertensión arterial secundaria. ¿Okay? La diferencia es que la esencial o primaria es una hipertensión que no se sabe exactamente cuál es la causa y lamentablemente el mayor porcentaje de pacientes van a estar en esta categoría. ¿Okay? Y en el caso de la secundaria están los factores ambientales, es una hipertensión que se da porque hay una combinación entre los factores ambientales, trastornos renales en una menor medida y trastornos endocrinos en otro renglón. Todo esto se combina y nos genera una hipertensión secundaria. Esos son los dos tipos de hipertensión o la clasificación en base a la etiología, ¿okay? A la causa de la hipertensión. Y sí hay un componente sistémico importante, ¿okay? Uno de los aspectos más importantes es el papel fundamental que el sistema renal ejerce en el control de la tensión arterial. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a través del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, se va a ver una especie de balance entre la secreción de unos compuestos y de otros. Por ejemplo, la renina se va a secretar y va a ayudar a que se generen o que se secreten otras enzimas que me van a ir transformando la angiotensina 1, a 2 y 3, y esta a su vez me va a hacer un balance en la secreción de elementos vasoconstrictores y vasodilatadores que me van a generar un control o una alteración o un desequilibrio en la tensión. Entonces sí es importante el papel que el sistema renal juega en el control de la tensión. ¿Ok? Hay unos factores de riesgos que me van a predisponer o me van a servir todo como quien dice en bandeja de plata para que un paciente que no ha sido diagnosticado se encuentre en riesgo y me llegue a desarrollar la enfermedad en caso de que no sea controlado. ¿Okay? Hay factores de riesgo que son modificables y otros que no son modificables. En el caso de los modificables, un poco de lo que ya hemos hablado, el tabaquismo, el hábito del cigarrillo, la obesidad, pacientes que pues son muy sedentarios, fíjense que hasta el aspecto del sedentarismo, súper importante, son pacientes que a veces incluso por su tipo de trabajo duran muchísimas horas sentados, no tienen una actividad física regular, ¿ok? Son pacientes que además tienen una dieta con una ingesta de sal bastante elevada, su trabajo o su estilo de vida tiene una carga de estrés importante y a su vez hay que sumarle hábitos como por ejemplo un alto consumo de alcohol, pues todo esto se nos combina y obviamente me va a predisponer al paciente al desarrollo de una hipertensión. Y hay otro grupo de factores, como por ejemplo la edad, la herencia, el sexo y la raza, que no pueden ser modificados y que igual me van a predisponer al paciente. ¿Ok? Hay un tipo de hipertensión, como es la hipertensión de bata blanca, que es la que se presenta en estos pacientes que están en un ambiente hospitalario o un ambiente ontológico donde hay profesionales de la salud y es muy fácil identificar una hipertensión de bata blanca porque son pacientes que al hacerles la medición de la tensión vamos a notar una alteración en el valor de la diástole, en el valor diastólico.
¿ok? Allí es donde vamos a ver un incremento en el valor. Sin embargo, la sístole, el valor sistólico, se va a mantener normal. Entonces sabemos que lo que está presentando este paciente no es porque sea un paciente hipertenso, ¿ok? O no controlado, sino que simplemente es una situación inherente a lo que le está ocurriendo al paciente, que es su consulta previa quizás a un procedimiento quirúrgico, ¿ok? ¿Qué signos y síntomas podemos observar en este tipo de pacientes? Bueno, son pacientes, sobre todo aquellos que no han sido, creo que la presentación como que se colgó un poquito, ahí está. Son pacientes que me pueden referir, sobre todo en aquellos casos que no han sido diagnosticados, porque esta es una patología que muchas veces el paciente no sabe que la tiene, pero que yo al momento de llenar mi historia voy a hacer como una especie de checklist y voy a ir viendo lo que el paciente me va refiriendo o lo que yo observo en el paciente. Por ejemplo, son pacientes que me refieren que sufren con frecuencia de una migraña, que se marean ante cualquier esfuerzo, así sea mínimo. Son pacientes que pueden presentar cuadros o episodios eh, perdón, de epistaxis, que es hemorragias nasales. Son pacientes que tienen una poliuria, que es un aumento en la frecuencia de la micción del paciente. Quizás en un examen de orina pueden reflejar que hay una proteinuria o una microhematuria. No es normal que en un examen de sangre el paciente tenga trazas de sangre o trazas de proteínas, ¿ok? Son pacientes que pueden tener hemorragias retinianas, sí, al observarlo, al conversar con él y verlos y darnos cuenta de todo lo que son las fases del paciente, podemos percibirlo, ¿ok? Recuerden que cuando hacemos un examen clínico, cuando llenamos una historia, no estamos viendo únicamente el diente o la boca, ¿ok? Sino estamos viendo al paciente como un todo y quizás a nivel nasal o en cualquier zona de la cara podemos observar las telangiectasias, que son estos vasitos que se ven muy superficiales y que se ven quizás abundantes en algunos pacientes, unos más que otros. Entonces son banderitas rojas que nos pueden ir indicando, sobre todo en casos de pacientes que no saben o que no están diagnosticados, sabemos que son pacientes a los que debemos medirles la atención antes de empezar a trabajar, aunque realmente a todos les debemos medir la atención antes de empezar a trabajar, ¿ok? Hay manifestaciones orales que, aunque no son patognomónicas de la patología, sí, de la patología, sí, de la hipertensión como tal, sí nos pueden orientar un poco. Por ejemplo, el caso de las petequias en el paladar blando o en el paladar del paciente, podemos observarlas, no necesariamente un paciente que tenga unas petequias en el paladar es un paciente hipertenso, porque, por ejemplo, un paciente que ha sido, esto quizás puede ser un signo inequívoco en pacientes que han sido quizás víctimas de abuso sexual. Entonces no podemos clasificar a todo paciente que veamos petequias en el paladar como que es un paciente hipertenso, pero una de las cosas que hablaba hace rato de nuestro checklist, cuando vamos viendo cuáles son los síntomas que el paciente nos refiere, los signos que observamos en las fases del paciente, y cuando vamos a cavidad bucal, seguimos viendo signos de alerta, podemos ir sumando todo esto, sobre todo en esos casos de pacientes que no tienen un diagnóstico y no tienen un plan de tratamiento establecido, ¿ok? Pero ¿cómo vamos a determinar estos valores de la presión arterial en los pacientes? ¿Okay? Hay dos maneras: la toma de la tensión arterial en el consultorio, que es la que hacemos nosotros apoyándonos en el tensiómetro y verificando nosotros como operadores el valor que el paciente nos arroja. Está la automedición, que es la que realiza el paciente en casa. Básicamente las recomendaciones son las mismas y estas están en este artículo del que les hablaba al inicio de la clase, que es el que sacó la revisión que sacó la Asociación Americana del Corazón. Básicamente la diferencia entre uno y otro es que en la toma de la presión arterial en el consultorio, el operador, o sea, ustedes van a verificar visualmente cuál es el valor que nos da el equipo, el tensiómetro, y en el segundo caso, en la automedición, el paciente va a observar en casa y él mismo va a hacer la verificación, ¿ok? Pero básicamente uno y otro son las mismas recomendaciones. Hay quizás recomendaciones que debemos adaptar un poquito a lo que es nuestro desarrollo de este tipo de prácticas en el consultorio, porque por ejemplo en el artículo nos recomiendan hacer una toma con dos tensiómetros al mismo tiempo en los dos brazos y medirlo, y realmente nadie realiza la toma de la tensión con dos tensiómetros de manera simultánea, pero sí con respecto al tema de la postura que debe seguir el paciente, que es un paciente que debe sentarse derecho, que debe tener los pies planos, en una posición plana, apoyada en su totalidad en el suelo.
el tiempo que nos recomienda esta revisión es que esperemos entre 3 y 5 minutos entre una toma y otra, en el caso de que veamos que hay valores elevados y que queramos verificar estos valores con una segunda y una tercera toma, así como se recomienda, por ejemplo, cuando vamos a realizar la toma, que nuestros pacientes tengan unos 5 o 10 minutos de donde sea que hayan estado, llegan y los debemos sentar y esperar que estén un poquito más calmados para poder hacer la medición de la tensión. Entonces sí hay aspectos rescatables en esta revisión que podemos utilizar para eh, tomar la atención en los pacientes o recomendarles que lo hagan en casa y obtener valores bastante fidedignos o lo más cercano a la realidad posible. ¿Ok? Hay un estudio, aunque ustedes no lo indican, que igualmente me gustaría que lo revisaran, eso también está explicado en el artículo, a manera de cultura general, que es el mapa, que es un dispositivo que se coloca o que indican colocar en el paciente una vez que ya han podido verificar mediante una serie de tomas que efectivamente hay un cuadro de presión arterial alta, muy alta, y es importante hacer una verificación durante 24 horas de manera constante para verificar en qué puntos de esa rutina diaria del paciente se encuentran esos picos de tensión arterial elevada. Entonces al paciente se le va a colocar un brazalete, se le va a colocar en el brazo y eso va a ir conectado a un dispositivo que está pegado al cuerpo. Y el paciente recibe la instrucción de que debe realizar su vida de manera normal. Esto es lo que nos van a mostrar en qué punto de la rutina de nuestro paciente están los picos o qué aspectos de la rutina de nuestro paciente puede estarnos disparando la tensión. Hay pacientes que presentan picos durante la noche, esto ya puede ser asociado a causas intrínsecas de la función del corazón, pero sí hay pacientes que se puede comprobar a través de este estudio que quizás son picos matutinos o quizás son picos en la hora laboral, entonces sabemos que aquí hay factores ambientales que pueden estar jugando un poquito en el tema de la génesis de este cuadro. ¿Ok? Hay unas consideraciones ontológicas que son importantes. Una de las cosas más importantes en estos casos es saber cómo vamos a manejar estos pacientes en la consulta ontológica, ¿ok? Importantísimo que en la clínica tengamos nuestro tensiómetro para hacer la verificación de los valores del paciente cuando estemos llenando la historia y en cada uno de los encuentros que tengamos con estos pacientes. Sobre todo en pacientes que quizás no tienen un diagnóstico, siempre debemos medir la tensión porque debemos saber, sobre todo en estos casos que no tienen un diagnóstico, que no tienen un plan de tratamiento, son que sean pacientes que se encuentren con cifras tensionales normales. Si son pacientes que han sido diagnosticados, que tienen su tratamiento establecido y que al medirles la tensión tienen cifras tensionales normales, vamos a tratarlos como un paciente sano. No va a haber una mayor modificación en su plan de tratamiento. Pero si son pacientes que no están controlados o que quizás fueron una vez, fueron diagnosticados y tienen 10, 11 años que no se realiza un control, son pacientes que están tomando una medicación de manera errática o no la están tomando o simplemente no saben o no tienen un diagnóstico y por ende no tienen un plan de tratamiento establecido. Y podemos verificar a través de la medición de la tensión que son pacientes que tienen cifras tensionales muy altas, no debemos atenderlos. Por lo menos los tratamientos electivos no debemos hacerlos, debemos diferirlos, debemos reprogramar a estos pacientes y debemos canalizar una interconsulta con un médico tratante, con un servicio de medicina interna o de cardiología, pero debemos referir al paciente, ¿ok? En caso de que sea una emergencia, es un paciente que obligatoriamente debe ser atendido, ideal atenderlo en un ambiente hospitalario a la hora de que el paciente se nos descompense, pues tenemos todas las herramientas y ya estamos en el lugar donde podemos atender una complicación, sobre todo en aquellos casos donde la complicación pasa de ser bucal a ser sistémica. ¿Ok? Es importante rescatar el hecho de que no debemos realizar tratamientos electivos en pacientes hipertensos no controlados. ¿Ok? Hay una serie de interacciones farmacológicas, hay medicamentos como por ejemplo la epinefrina, de los anestésicos locales, hay pacientes que reciben tratamiento quizás con beta bloqueantes adrenérgicos no selectivos o tratamientos como por ejemplo corticosteroides, pacientes que toman anticonceptivos orales, todo este tipo de medicamentos que pueda tener aparte el paciente pueden generarme una interacción con o la anestesia que yo voy a colocar o con el procedimiento que voy a realizar. Entonces siempre es importante mantenerlos en una comunicación constante con el médico, sobre todo en estos casos que ya han sido controlados, que ya tienen un plan de tratamiento, que el paciente nos refiere
que tiene un médico tratante, debemos informar siempre a través de un informe, valga la redundancia, qué es lo que vamos a hacer en el paciente, qué medicación vamos a utilizar, qué tipo de anestesia vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir a su médico saber si necesita hacer un ajuste o no. ¿Okay? Hay pacientes que incluso necesitan ser tratados con ansiolíticos la noche antes. Entonces, este tipo de ajustes que el médico necesite realizar, lo va a poder hacer si nosotros le informamos lo que vamos a realizar en el paciente. Siempre debe haber comunicación con el médico tratante. ¿Okay? Plan de tratamiento, un poco más de lo mismo que les comentaba hace rato, en el caso de los pacientes que están en un nivel 1, con una modificación en el estilo de vida, en la dieta que el paciente tiene, no necesariamente van a ser pacientes tratados con fármacos, pero ya en pacientes que están en un nivel 2, pacientes que quizás tengan otros cuadros sistémicos asociados, son pacientes que lo más seguro es que sí necesiten medicación farmacológica y muchas veces este tratamiento farmacológico va a ser combinado, no es solamente un medicamento o un solo fármaco al que el paciente se le va a indicar, sino que a veces el mismo médico puede decidir, mira, yo necesito indicar un diurético, a lo mejor con un beta bloqueante, ¿ok? Para poder obtener el efecto deseado en el paciente o en el fin que el paciente, el médico busca, que es llevar esa atención a valores normales, ¿ok? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Alguna pregunta que tengan? Aquí la presentación se me quedó como que un poquito... Sí, debe ser por la conectividad, profe. Sí, denme un segundito, 2 minuticos nada más y vuelvo, voy a revisar lo del tema del modem y regreso, ¿ok? No se me vayan. No se preocupe. Como que los chicos se me quedaron dormidos. ¿Están activos? Sí, profe, aquí estamos. Sé que es cansón a esta hora porque todos nos paramos tempranito, pero creo que está bastante interesante el repaso y necesario. Por cierto, ¿cómo van en cirugía 2 en la práctica? Alguien que me cuente su experiencia. Quiere decir que los teléfonos están activos nada más. Están Profe, encendidos nada más. algunos no hemos defendido historia. En esta semana fue que nos asignaron los pacientes. ¿Ya te los asignaron? Sí, esta semana. Ah, perfecto. Profe, yo le quería hacer una pregunta con respecto a la primera cirugía. Ajá. ¿Es necesario hacerla en la semana 5? A juro. No es que sea juro, pero sí es necesario. ¿Por qué? ¿Tu Porque paciente no por lo puede? menos, no, o sea, hoy tenía la práctica de cirugía y hoy iba a hacer la operación, pero la defensa de la historia yo veo con la profesora Nur y se tardó mucho y todavía tenía alumnos de la otra guardia, pues. Y no pude hacer la operación, entonces está como complicado porque tiene como muchos alumnos para hacer la defensa de la historia, entonces no sé si por lo menos me dé chance de hacer la operación la semana 5, pues entonces estaba un poco preocupada por eso. No, vamos a hablar con la profe a ver qué es lo que está pasando, porque la intención es tampoco que van a durar toda la vida haciendo discusión, ¿sí me entiendes?
Sí, o sea, con una muchacha se tardó como 1 hora más o menos y, o sea, yo estaba en mi práctica, pues, ¿Será que estaba muy entonces como mala que extrañó. la historia? Bueno, eso lo conversamos. Yo hablo con la profe Nura y a ver cómo cuadramos, ¿ok? Ok, está bien. Chévere, pues. Listo, profe, cuando quiera. Ok, una pregunta. ¿Ustedes pueden ver la presentación allí? No, profe. Ok, ya. Volviendo al tema de la estudiante que me abordó por lo de la discusión de historia clínica, ustedes son como 10 estudiantes, ¿cierto? Por guardia. Alguien que me corrija. Por lo menos en el caso de mi grupo somos como 12. 12, 12. 13. Ah,
Ok. ¿Y de tu grupo ya discutieron todos, Carla, o solamente dos o tres estudiantes? No, de mi grupo todavía no hemos operado ninguno. ¿Estás con quién? ¿Con qué profesor? Con el profesor Jesús. Ya. Esos son los días miércoles. Sí, miércoles a las 7 de la mañana. ¿Y qué hicieron este miércoles? Tuvimos seminario. Mm, ya. Semana 4. Ay, muchacho, ay. Bueno, está bien. Tomando en cuenta. Me pone nervioso también. Uh, fue como que estaba muy buena, me gustó la clase. Vamos a ver qué. Sí, aquí. Por aquí. Ajá. Esto es. JG. Mm. Profe, yo le quería hacer otra pregunta. Dígame. ¿Por qué los bloques de cirugía para la práctica son tan cortos? ¿Por qué duran tan poco, pues? Mira, ¿tú quieres que te sea sincera? Sí. Apenas estoy como ustedes, iniciando en ese ámbito de cirugía. Ah, ok. Honestamente, no sé por qué son tan cortos. Deberían, en realidad, los procesos quirúrgicos, ustedes que van a hacer extracciones, creo que lo más complejo de ustedes es extracción ustedes son sexto, ¿no? Son simples y complejas, ¿no? Sí. ¿Cierto? Ujú. No debería tener, honestamente, no tiene tanta complicación una cirugía de esa envergadura, ¿no? O sea, no es una cirugía de cordales, que ahí sí se nos pone un poquito pesada la cosa. Entonces, quizás es por eso en esos tiempos en los que ellos se manejan. Ok. Quizás cuando tenga un poquito más de un semestre viendo cómo es el ritmo ahí, ya yo le pudiera, ya claro, no serían con ustedes, ya ustedes estarían en séptimo, ya estarían en otra onda. Sí, bueno. Gracias, profe. Nada, no. Vamos a esperar unos minuticos a la profe, aunque ya lo que le faltaron unas cuantas laminitas.
5 minuticos, muchachos, y decidimos que si termina el cierre o... A ver, chicos, ahí sí me copian, ¿ya me escuchan? ¿Me escuchan por casualidad? Sí, profe. Perfecto. Bueno, con el tema de hipertensión, cualquier preguntita, como les dije, colóquenla en el chat, que al final yo me tomo el tiempo de revisarlo, a ver si hay alguna pregunta y responder, ¿ok? El segundo y último tema por la noche de hoy, es el tema de diabetes mellitus, continuando con el tema de las enfermedades sistémicas, no porque la hipertensión y la diabetes sean los únicos cuadros que van a encontrar en los pacientes, sino porque es lo más común, tanto pacientes diagnosticados como pacientes no diagnosticados, ¿ok? Entonces, bueno, seguimos con el cuadro de la diabetes mellitus. ¿Y qué es la diabetes mellitus? Al igual que la Asociación Americana del Corazón se encargaba de hacer todas las revisiones relacionadas con todo lo que rodea a la hipertensión, en el caso de la diabetes está la Asociación Americana de la Diabetes, que se va a encargar de hacer revisiones sistemáticas y cada cierto tiempo donde nos actualicen los valores en los pacientes. ¿Okay? Aquí también la presentación como que se nos quedó pegada porque no avanza. A ver. Ajá. Ustedes solo están viendo, aquí está, ok. Entonces, ¿cómo se define la diabetes? La diabetes vamos a tener, es un cuadro clínico en el cual vamos a tener una hiperglucemia crónica, ¿ok? ¿Por qué crónica? Porque tiene mucho tiempo. Y el mismo nombre de hiperglucemia nos va a orientar un poco en lo que va a ser la definición de esta patología. Hay una hiper, que es una elevación, glu, de glucosa y emia de sangre. Es decir, vamos a tener unos valores elevados de glucosa en la sangre. Entonces, el mismo nombre de lo que se presenta en el paciente nos va a orientar en su concepto como tal. ¿Por qué va a suceder esto? Porque puede haber una disminución en la secreción o en la utilización de la insulina, o ambos se dan al mismo tiempo. ¿Y qué va a pasar con esto? Esto nos va a llevar a un trastorno en lo que va a ser el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿ok? Pero ¿cómo funciona esto? Esto funciona, ¿ok? Aquí les traje un video explicativo en el cual, pues, una vez que el paciente ingiere alimentos, estos, sobre todo cuando son altos en carbohidratos, ellos tienen que ser metabolizados en átomos o en compuestos mucho más simples, ¿ok? Y estos compuestos mucho más simples, gracias a sustancias que nos va a producir las paredes del intestino delgado, ellos se van a degradar en compuestos mucho más simples como la glucosa. Y esto nuevamente va a pasar
de las paredes del intestino delgado al torrente sanguíneo, ¿ok? Y va a estar esta glucosa libre en la sangre. Cuando esta glucosa llega al páncreas, va a ser identificado por las células beta de los islotes de Langerhans, que son las encargadas de producir esa insulina, que es la que me va a ayudar a la utilización óptima de la glucosa, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta insulina se va a unir a unos receptores específicos que están en la membrana de la célula y va a ser como una especie de llave, ¿ok? Al unirse la insulina a estos receptores, va a permitir que esta glucosa en cantidades elevadas que se encuentra libre en la sangre pueda entrar al interior de la célula y pueda ser utilizada, ¿ok? Esto es el ciclo correcto, esto es el deber ser en cualquier individuo sano que no tiene un diagnóstico de una patología, ¿okay? Pero ¿qué pasa en el caso de los pacientes con diabetes tipo 1 específicamente? Nuestro sistema inmune va a entrar en acción en estos casos. ¿Por qué? Porque él va a identificar algo que es propio como un cuerpo extraño. Específicamente, las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas van a ser identificadas como cuerpos extraños por nuestro sistema inmune. Y automáticamente él va buscando de que el individuo decirle, mira, yo todavía estoy funcionando, él va a buscar de poner en marcha todo el sistema o todas las herramientas que tiene, ¿ok? En este caso específicamente vamos a tener los linfocitos CD4 que a su vez en cascada me van a activar los CD8 que son citotóxicos y los linfocitos B que son los encargados de la inmunidad humoral. ¿Y qué va a hacer toda esta maquinaria? Va a atacar porque va a demostrar que está funcionando. Nuestro sistema inmune va a demostrar que está funcionando y me va a destruir las células beta. Entonces no voy a tener quien me produzca esta insulina y por ende no hay esa cerradura para que esta glucosa pase al interior de la célula no va a tener este combustible para hacer sus funciones y por ende no vamos a tener energía, el paciente siempre va a estar fatigado, no va a haber cómo la célula ejerza además de la obtención de la energía el resto de sus funciones y vamos a tener constantemente esta glucosa elevada en la sangre. ¿Ok? Esto en el caso de los pacientes diabéticos tipo 1, donde nuestro sistema inmune va a entrar en juego. Pero en el caso de los pacientes diabéticos tipo 2, no hay un sistema inmune que entre en este juego. Simplemente estos receptores para insulina que están en la membrana de la célula van a estar o con una anomalía, van a ser anómalos, o van a ser insuficientes, o van a estar ausentes, ¿ok? Y no voy a tener cómo unir esa insulina a estos receptores que me permitan que esta glucosa ingrese al interior de la célula. Entonces, esto me llega al organismo como una señal que me indica a mis islotes de Langerhans, a mis células beta, que produzcan más insulina, porque la señal recibida va a ser, no tengo suficiente insulina. Entonces, estas células beta van a estar sobrecargadas porque van a tener que producir más insulina de la que normalmente van a hasta que llegue un punto en el que no lo hagan. Y vamos a volver a estar en el mismo cuadro, que es que no tenemos insulina, no va a haber cómo permitir esa entrada de la glucosa libre de la sangre al interior de la célula y finalmente el paciente no tiene cómo acceder al tema de la energía y todo lo que el aparataje celular necesita de esta glucosa para poder funcionar. ¿Ok? Hay un cuadro de prediabetes, ¿ok? Que al igual que en el caso de los pacientes hipertensos que tenían una tensión normal alta, y hay pacientes que se van a considerar que son prediabéticos, ¿ok? ¿Por qué? Porque van a tener valores elevados en la glicemia, pero no son valores suficientemente elevados como para tener un diagnóstico de paciente diabético o como para que el paciente reciba tratamiento por este valor. ¿Ok? Y son pacientes que fácilmente con una modificación en el estilo de vida, con una dieta específica o una combinación de ambos, pueden volver a valores de glicemia considerados normales. Otro cuadro que también se va a presentar en algunos pacientes es la diabetes gestacional, que se presenta aproximadamente en el 2% de las pacientes, que es diagnosticada en el segundo trimestre en adelante, y que lo delicado de este cuadro es que si no es controlado a tiempo, no solo la madre ya nos va a quedar con un diagnóstico de diabetes tipo 2 definitivo, sino que el feto, cuando nazca, va a tener la patología. Entonces, es importante realizar el control de esta entidad apenas es detectada. ¿Ok?
Y aquí, a diferencia de la hipertensión, sí vamos a tener unas manifestaciones típicas de la diabetes, que a manera de cascada, al producirse una, me va a generar las demás. Una de las principales manifestaciones va a ser la serostomía, que a su vez me va a generar otras, como por ejemplo unas fisuras linguales, una queilitis angular, un aumento en las enfermedades infecciosas en cavidad bucal, como por ejemplo la diabetes, porque no tengo esa función protectora de la saliva al estar disminuida. Obviamente me va a generar un aumento en la presencia de cálculo, una hiperplasia gingival, todo a manera de cascada con la presencia del primer signo o el primer síntoma que va a ser la serostomía. Entonces sí vamos a tener unas manifestaciones específicas de la diabetes. Como les comentaba, estaba la serostomía, una queilitis angular o fisuras linguales, un aumento de las enfermedades infecciosas de diversa índole como lo es la caries, va a haber una digeusia, sí, porque al yo tener disminuido ese flujo salival, cuando yo estoy trabajando en la formación de este bolo alimenticio, la percepción de sabores obviamente va a estar alterada porque tengo disminuido el flujo salival. Va a haber obviamente un aumento de la placa bacteriana y cálculo que me va a conllevar a una hiperplasia gingival. Entonces sí tenemos unas manifestaciones bucales importantes que van a estar todas correlacionadas. Pero ¿cómo voy a saber si este paciente es diabético? ¿Qué valores? O cómo llego a estos valores de la diabetes. El primero es el Diascan, que obviamente es un aparato que seguramente todos deben estar familiarizados con él, que con el tema a nivel capilar podemos tomar una muestra y saber cuál es el valor de la glucosa del paciente. ¿Ok? En el caso de cuando hacemos o cuando pedimos generalmente un examen o exámenes de laboratorio, cuando vamos a operar un paciente, normalmente le pedimos una hematología completa, una química sanguínea que incluye glicemia, uricreatinina, y esta glicemia como tal es un examen que a pesar de que se pide con mucha frecuencia, cada día va perdiendo terreno. ¿Y por qué? Porque este es un valor que se puede ver alterado por muchas causas, ¿ok? Y cada día va perdiendo terreno porque muchos estos aspectos, este valor es modificable fácilmente. Por ponerles un ejemplo, un paciente que, por ejemplo, tenga una cena muy copiosa, ese resultado de ese examen al día siguiente me va a salir alterado. O un paciente que no me respete las horas de ayuno suficientes, ese examen me va a salir alterado. Incluso pacientes que puedan respetar quizás el horario de la última cena a las 5 o 6 de la tarde, pero en la mañana la toma de la muestra fue muy tarde, a las 7, 8 de la mañana, y hubo un ayuno prolongado, vamos a tener entonces un resultado alterado. Entonces sí, es un examen que poco a poco va perdiendo terreno y ha sido sustituido por el examen de la A1C o HB1C, que es el examen de la hemoglobina glucosilada, que en un valor expresado en porcentaje me va a reflejar cuál ha sido el comportamiento de esa glicemia en los últimos 2 a 3 meses. Y es un examen bastante fidedigno que sí puede servir no solo para establecer un diagnóstico, sino un plan de tratamiento. ¿Ok? Hay también, al igual que con la hipertensión, artículos esta revisión que nos hace la Asociación Americana de la Diabetes, que nos da estos cuadritos que a manera conceptual nos ayuda a resumir muchísimo pues la enfermedad. ¿Ok? Y es prácticamente un resumen de todo lo que hemos ido hablando en cuanto a la etiología y el cómo se comportan cada una de las entidades. ¿Ok? Síntomas comunes de la diabetes, pues una poliuria y poliacuria, ¿ok? El paciente en la poliuria va a haber un aumento en la frecuencia de la micción y en la poliacuria es un aumento en la cantidad de orina que hace el paciente. Por eso es que se dice que se presentan las 4P, polidipsia, polifagia, poliuria y poliacuria. No es solamente la cantidad de orina, sino también la frecuencia, ¿ok? Mucha sed, hay una polipsia, pacientes que sienten mucha hambre a pesar de que coman con una cantidad considerable, una polifagia, hay una fatiga extrema, sabemos que esa glucosa no va a entrar a la célula y no va a haber energía. Hay visión borrosa en el caso de cuadros como una retinopatía diabética, son pacientes pues que ya tienen muchísimo tiempo con la enfermedad y no ha sido tratada. Las cortadas y los moretones tardan muchísimo en sanar y es porque en los pacientes diabéticos la circulación terminal está comprometida y obviamente al yo no tener angiogénesis, al no tener sangre, ¿cómo va a cicatrizar un tejido si no hay una circulación que me genere que estos componentes de la cicatrización actúen? ¿Ok? Sí puede ser reflejada una pérdida de peso significativa en pacientes diabéticos tipo 1, a pesar de que estén comiendo normalmente. Y aunque no es una condición sine qua non, sí pueden pacientes de diabetes tipo 2 reflejar que han tenido un hormigueo o quizás entumecimiento de las extremidades. ¿Ok?
Consideraciones odontológicas importantes, un buen llenado de historia, una comunicación constante con los médicos tratantes, notificar al médico los procedimientos que vamos a hacer, qué tratamientos vamos a realizar, qué tratamiento farmacológico vamos a utilizar en estos pacientes. Ya va, tengo que quedar sin batería. Denme un segundito. Ok, aquí me ven, chévere. Tenemos que notificarle al médico tratante qué es lo que vamos a hacer. ¿Okay? ¿Por qué? Porque también pueden requerir un ajuste de la dosis de los medicamentos que estén tomando. El internista o el endocrinólogo puede determinar que es importante realizar algún ajuste, si es importante solicitarle su examen de glucemia plasmática o la hemoglobina glucosilada. Siempre es importante atender en estos pacientes en las citas matutinas porque el metabolismo basal va a tener una mucho mejor respuesta en las citas en la mañana. Hay que tomar en cuenta las interacciones medicamentosas porque, por ejemplo, la epinefrina pues nos puede generar una hiperglicemia. Los corticosteroides, pacientes que quizás van a ser sometidos a múltiples extracciones y que nosotros podemos considerar indicarles una ampolla de dexametasona antes de la cirugía, a las 8 horas de la cirugía, para controlar el cuadro de dolor e inflamación postoperatoria. Sabemos que va a haber una interacción con la medicación del paciente y esto es importante notificarlo al médico tratante porque él va a saber si en base a la medicación que nosotros vamos a utilizar es necesario realizar algún ajuste de la dosis de la medicación de base que trae el paciente. Y aunque este punto parece muy tonto, parece quizás muy el menos importante de todos, es uno de los más importantes, que es recordarle al paciente y asegurarnos que coma antes de su cita, porque el paciente por lo general asocia todo lo referente a cirugía bucal, así como los pacientes cuando van a ser llevados a mesa operatoria, en los cuales el anestesiólogo les indica que deben comer, por ejemplo, a las 5 o 6 de la tarde del día anterior y luego no deben ingerir más comida ni agua, porque él, por las drogas que utiliza durante la cirugía, necesita garantizar el vaciamiento gástrico, no como ocurre con nosotros, que necesitamos que el paciente coma para poder garantizar que no se nos vaya a presentar una complicación, porque incluso un paciente que no coma, pero que se tome su medicación habitual, igual va a poder presentar un cuadro de hipoglicemia, porque es precisamente la hipoglicemia una de las complicaciones más frecuentes que vamos a observar en estos pacientes, ¿ok? Y hay una serie de banderitas rojas que podemos ir observando en esos cambios del paciente en el sillón dental, que nos pueden orientar sobre qué puede estar sucediendo con ese paciente que quizás tuvo unos valores normales cuando le hicimos el chequeo antes de entrar a cirugía, pero que se fue descompensando rápidamente, ¿ok? Por estrés, por miedo, porque quizás es un paciente que trae una carga emocional importante. Recuerden que estamos en un país donde hay situaciones complejas que afectan a los pacientes y que el paciente no es una boca que camina por los pasillos, sino que es un ser integral que viene con una carga emocional. Hay pacientes que tienen problemas familiares graves, problemas económicos, y todo esto a nivel sistémico obviamente nos va a afectar, sobre todo si son pacientes que ya traen diagnósticos de enfermedades de base y que tienen el sistema comprometido por diversas patologías que muchas veces incluso están combinadas. Entonces, podemos observar un paciente que empieza a sentirse incómodo en estas manifestaciones iniciales. Es un paciente que puede manifestar cambios de humor. Es un paciente que, aunque nos parezca absurdo, estamos en pleno procedimiento y de pronto nos dice que tiene mucha sed y que necesita tomar agua, ¿ok? Ya sabemos que es un paciente que nos empieza a dar muestras de que algo no está bien. Y muy rápido puede empezar a hablar incoherencias, a decir incoherencias. Es un paciente que sabemos que está descompensándose muy rápido y que si nosotros no actuamos va a caer en una hipotensión y en una pérdida de la conciencia que va a ser mucho más difícil de manejar, ¿ok? Pero ¿qué hacer?
nosotros como odontólogos o en la clínica que estamos observando, ¿qué vamos a hacer si empezamos a ver que nuestro paciente se nos está complicando? Verificamos todo, es un paciente que comió, es un paciente que medimos la glucosa antes de entrar al consultorio y el paciente se nos empieza a complicar. Obviamente debemos de tener el procedimiento, vamos a medir la glucosa con el Diascan, que sobre todo en los casos de los pacientes diabéticos tipo 1 debería ser obligatorio que ingresen a su cita con el Diascan, y si el paciente no lo tiene, nosotros como operadores debemos tener la responsabilidad de entre nuestros instrumentos, así como tenemos un tensiómetro, también pues tener un Diascan, verificamos los valores y al ver que están disminuidos podemos apoyarnos en los alimentos que vemos acá, en este cuadrito que yo les traje. Uno de los más comunes es, por ejemplo, tener siempre un caramelo a la mano, se lo administramos al paciente y vamos a aplicar lo de la regla 15-15, que es una regla muy sencilla, en la cual le administramos algo dulce al paciente y esperamos de 10 a 15 minutos, ¿ok? Esperamos de 10 a 15 minutos, volvemos a tomar una muestra, sigue baja y volvemos a administrar algo dulce. Esto lo podemos hacer en 3 oportunidades. Si en esas 3 oportunidades no logramos estabilizar al paciente, lamentablemente debemos diferir el procedimiento y debemos canalizar al paciente por el servicio o de endocrinología o de medicina interna, porque puede ser que haya algo que no está funcionando. Si es un paciente que ya el tratamiento establecido, entonces puede ser que este tratamiento no está funcionando o el paciente no lo está tomando como debe y no está respetando la posología, o simplemente es un paciente que amerita, quizás tiene mucho tiempo con el mismo tratamiento y o necesita un ajuste de la dosis o necesita una combinación de medicamentos o un cambio, ¿ok? Podemos estabilizar al paciente en aquellos que estén capacitados para hacerlo. En estos casos que ya comprobamos que es una hipoglucemia, podemos administrarle una dextrosa endovenosa y nosotros debemos canalizar al paciente en un servicio de emergencia, ¿ok? Así como obviamente hacer un informe para el tema de la interconsulta. Otro cuadro que puede presentarse es una hiperglicemia, quizás es mucho menos común, ¿ok? Pero sobre todo en el caso de nosotros, cuando ya salimos, porque ustedes ahorita van a experimentar algo que es que cada vez que entren a la clínica van a tener todo como que muy de librito, ¿ok? Van a tener el docente en la clínica, van a tener todos los equipos a la mano, pero a veces, sobre todo cuando nosotros nos graduamos, a los que nos gusta la cirugía, siempre tomamos la decisión de irnos a operar a zonas muy rurales o al Amazonas, y realmente ir a una zona rural, a una zona muy pobre, esperando que el paciente tenga a la mano un examen actualizado de hemoglobina glucosilada o que tenga un Diascan a la mano, es quizás pues esperar algo que, con lo que no nos vamos a encontrar, ¿ok? Entonces, en el caso de que estemos quizás trabajando un poco a ciegas en este tipo de lugares donde uno normalmente trabaja al inicio de su carrera, sí podemos estabilizar al paciente con la regla 15-15, a pesar de que no sepamos si es una hiperglicemia o una hipoglucemia, pero ese caramelo no nos va a matar al paciente. Si nosotros no logramos estabilizar al paciente, lo que vamos a hacer es diferirlo, y como generalmente en este tipo de jornadas nos apoyamos con el personal médico con el que siempre trabajamos de la mano, lo único que no vamos a hacer es administrarle nada endovenoso, pues si no tenemos un estudio, si no tenemos un equipo con el cual verificar estos valores, pues no debemos administrar nada endovenoso. Pero siempre es bueno tener en cuenta este otro cuadro que también se nos puede presentar, ¿ok? Y que también lo podemos estabilizar pues con la regla 15-15. Y sí, es importante que conozcamos la fisiopatología de la enfermedad, no solo la fisiología en el paciente, de cómo es el funcionamiento normal del metabolismo y cómo la glucosa es utilizada por la célula, sino qué pasa en estos cuadros en los cuales ya no está funcionando porque nuestro organismo no está produciendo la insulina, por qué no la produce o por qué no la utiliza, porque es a nivel de los receptores que no hay un paso correcto o no hay una unión de esa insulina con esos receptores y no me van a permitir el paso de la glucosa. Sí es importante que entendamos este cuadro, porque el entendimiento de la enfermedad es lo que nos va a dar el sentido común al momento de actuar, y obviamente esto nos va a disminuir el tiempo de reacción al momento de atender una emergencia, y esto muchas veces puede ser determinante en los resultados, ¿ok? Bibliografía recomendada, normalmente yo siempre recomiendo estudiar y actualizarnos por artículos, pero en el caso de este tipo de cuadros donde necesitamos tener clara la fisiología y la fisiopatología de la enfermedad,
Particularmente pienso que lo que es el Guyton es un libro bastante completo. El Gannon también me gusta mucho, pero creo que es un poquito enredado a veces el lenguaje que utiliza. Pero el Guyton me parece genial para todo el tema de la explicación de la fisiología y la fisiopatología de la enfermedad. ¿Ok? El 80% de un examen siempre se va a basar en una clase que te perdiste o en un tema que no preparaste. Estos son tips que nos orientan sobre todos los problemas a nivel académico, en su mayoría, los podemos prevenir con una buena preparación y la correcta utilización de las herramientas que tenemos hoy en día para prepararnos y mantenernos actualizados. Esta imagen que les comparto, que les traje hoy, es de la Torre del Reloj. Esto se encuentra en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela. ¿Ok? Ahorita voy a empezar a responder preguntas. Cualquier duda, por favor, le escriben al chat. Y bueno, esto ha sido el repaso de tanto del tema de hipertensión como el tema de diabetes. Excelente, profe. Vamos a ver las preguntas. Buenas noches. Tengo una duda respecto al parcial. No va a ser el miércoles en nuestro horario, sino el día martes. Sí, efectivamente sería el día martes desde las 7 hasta la tarde. Podemos ¿Ok? entrar en cualquier horario que tengamos Sí. disponible. Ok. ¿En qué Ok, salón? eso se les dirá por el mismo mensaje. ¿Ok? Ok, gracias. Chévere. Quisiera preguntas, pero de la clase de repaso. Por ahí vi una en el chat. Hola, profe, buenas noches. Mi pregunta era ¿por qué los pacientes pueden llegar a presentar serostomía siendo diabéticos? Ok, en el caso de los pacientes diabéticos, esto a veces es un efecto de los mismos fármacos que reciben, ¿ok? Entonces, sí, es uno de esos efectos adversos de los fármacos que los pacientes diabéticos por lo general tienen como tratamiento establecido. Por allí leí que preguntaban si se le colocaban antibióticos en pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos siempre es importante, como son pacientes que tienen la circulación terminal comprometida y hay una disminución de esa circulación sanguínea en el tema de las heridas, siempre la cicatrización va a ser un poco más lenta. Entonces es bueno cubrir estos pacientes con tratamiento antimicrobiano antes de la cirugía. Pueden ser 24 horas antes, tratarlos con amoxicilina sola. No necesariamente deben ser tratados con amoxicilina más ácido clavulánico, sino con un paciente que se le indique una posología correcta de amoxicilina de 500 miligramos en tabletas cada 8 horas por 7 días, que inicie 24 horas antes del procedimiento quirúrgico. Es un paciente pues que nosotros estamos cubriendo antes de iniciar el tratamiento, porque una vez que nosotros estemos realizando la cirugía, vamos a generar un sangrado y son pacientes que si tienen quizás un cuadro infeccioso localizado, obviamente al generar un sangrado lo vamos a diseminar. Entonces, este es un paciente que si yo ya tomé la previsión de cubrirlo con antibiótico, voy a disminuir las probabilidades de que este paciente se me complique en el postoperatorio. ¿Ok? Profe, disculpe la molestia. Estaba viendo la clase y mi papá es diabético tipo 1 y se interesó mucho y le gustaría hacerle una pregunta. Profe, ¿qué otros efectos secundarios tiene la insulina como tal? Efectos secundarios de la insulina, bueno, dependiendo de la posología o de los miligramos que el paciente tenga o que se debe administrar, a veces sucede que el paciente puede desarrollar una resistencia a esta insulina, sobre todo cuando tiene muchísimo tiempo recibiendo la administración de la insulina, y es el médico el que decide, entre otras complicaciones, por ejemplo, quizás hacer ajustes en la dosis o en el tipo de insulina que reciba. ¿Ok? Pero algo negativo como tal, la insulina no nos los va a producir porque pues su función es permitir la utilización de la glucosa que voy a tener libre y que voy a tener en cantidades elevadas en la sangre. La insulina
más como una especie de llave, ¿ok? Al unirse a mis receptores, la insulina me va a permitir que esta glucosa que está libre pueda entrar al interior de la célula y pueda ser aprovechada, ¿ok? Para producir la energía y para que la célula realice el resto de sus funciones. A veces, como le digo, el exceso o quizás tanto tiempo recibir el tratamiento, no siempre el paciente se va a manejar con la misma dosis o con el mismo tipo de insulina, y esos ajustes a medida que pasa el tiempo con la cronicidad de la enfermedad, el médico lo debe considerar para respetar los miligramos de administración, o quizás la frecuencia o ambos. Gracias, profe. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna otra duda? Sí, profe, yo quería preguntarle cómo se produce la cetoacidosis en un paciente diabético tipo 1 y por qué no se presenta en un paciente diabético tipo 2. La cetoacidosis diabética se nos va a dar en estos casos en los cuales el paciente no va a recibir el tratamiento, ¿ok? Y voy a tener durante mucho tiempo elevada la glucosa en la sangre. Entonces, va a haber una descomposición y va a haber una liberación de unos cuerpos cetónicos que van a estar libres y que son los que al acumularse me van a producir esa cetoacidosis diabética. Eso es lo que sucede en este tipo de pacientes, ¿ok? Gracias. Bien, una última pregunta para ya concluir. Bueno, profe, creo que está bastante claro. Me encantó y eso que era una clase de repaso. Yo les di la clase como si les hubiese estado, la única diferencia fue la locación, pero fue exactamente la misma clase que di el martes pasado, el martes antepasado y el martes pasado. La diferencia es que yo se los separé a los muchachos, les di una semana, les di hipertensión, porque me pareció bastante cargado, ya que son dos patologías diferentes, darlas juntas, pero básicamente es la misma clase, la misma presentación, todo. Ok, bueno, profe, voy a tratar de animar a los que están. Usted sabe que tengo unos rezagados de los miércoles, que son los que me preocupan. Hemos tratado de ver cómo meterlos en el bloque en donde usted está, que son los días martes. Dios mediante, Perfecto. bueno, esta semana, entre mañana y el lunes, espero tener una noticia positiva. Entonces, Chévere. bueno chicos, gracias, profe. Creo que ya damos por culminado y ya podemos ir descansando para vernos ya los que tienen clase mañana como quien dice. Gracias, profe. Gracias a ustedes, que tengan Gracias, buenas chicos. noches.